Con lo que hemos visto hasta ahora, parecería que nuestra empresa está abocada a endeudarse si quieren crecer. ¿O acaso es posible crecer sin endeudarse? Sí, es posible que las ventas de tu empresa crezcan sin la necesidad de incrementar el financiamiento externo total. ¿Cómo? Principalmente de las siguientes tres maneras. Primero, evitando un incremento de las necesidades operativas de fondos en términos absolutos y, por ende, reduciendo el porcentaje de las necesidades operativas de fondos sobre ventas. Recuerda el caso de la imprenta que vimos. Si contrata a 3 personas más, pero logra que el cliente de este pedido le pague antes de que acabe el mes, antes de tener que cubrir los salarios de esas personas, no tendrá un incremento en las necesidades operativas de fondos. Ante un aumento de las ventas y un similar aumento del costo de mercaderías vendidas o de servicios vendidos, si los días de cuentas a cobrar, de inventario y de cuentas a pagar permanecen sin cambios, las necesidades operativas de fondos se verán incrementadas, resultando en una necesidad de financiamiento adicional. Sin embargo, no será necesario un incremento del financiamiento total si tu empresa logra reducir los días de cuentas a cobrar y/o de inventario y/o incrementar los días de cuentas a pagar, resultando en evitar un incremento de las necesidades operativas de fondos, lo que resultaría en una reducción del porcentaje de las necesidades operativas de fondos sobre ventas. Otra forma de evitar endeudarnos al incrementar las ventas es limitando ese crecimiento hasta el punto en el cual el incremento de las necesidades operativas de fondo equivalen al resultado neto. Piensa en nuestro dueño de la imprenta. Puede asumir parte del trabajo y derivar otra parte a otra empresa de confianza. Así da solución al cliente, logra parte del beneficio por ese encargo, pero no se endeuda. Asumiendo que el porcentaje de las necesidades operativas de fondos sobre ventas y el margen neto, que es el resultado neto dividido entre las ventas, permanecen sin cambio, tu empresa puede incrementar sus ventas sin necesidad de financiamiento externo adicional si limita el crecimiento de las ventas hasta el punto en el cual el incremento de las necesidades operativas de fondos equivale al resultado neto. Esto significa utilizar financiamiento interno, reinvirtiendo los resultados positivos de tu empresa. La tasa de crecimiento límite de ventas, es decir, la tasa de crecimiento de las ventas hasta la cual no será necesario financiamiento externo adicional, se calcula de la siguiente manera. Y por último, aún hay una forma más de crecer sin endeudarse, incrementando el margen neto, de manera que tu empresa generará más ingresos netos por unidad de venta. Y ello puede evitar la necesidad de financiamiento externo adicional en el caso que las ventas aumenten en exceso de las tasas de crecimiento límite de ventas, calculada asumiendo que el margen neto no varía. Piensa de nuevo en nuestro empresario. Imagina que incrementando un 5% los precios, mantiene a sus clientes y logra un beneficio extra que le permite cubrir los salarios de los 3 empleados eventuales que necesita. Como en el punto anterior, un incremento del resultado neto igual o superior al incremento de las necesidades operativas de fondo evitaría una necesidad de financiamiento externo adicional, utilizando financiamiento interno, reinvirtiendo resultados positivos. Derivando de la fórmula de la tasa de crecimiento límite de ventas, el mínimo margen neto, es decir, el margen neto mínimo que será necesario para evitar una necesidad de financiamiento adicional en las circunstancias antes descritas. Se calcula de la siguiente manera.